Como hemos dicho ya, hermanos, los propósitos del oficio apostólico no solo requerían un llamado extraordinario dado directamente por Cristo en persona, como leímos hace un momento en el caso aún incluso del apóstol Pablo, y un poder extraordinario también para la realización de los prodigios y señales que señalaran al mundo entero la prominencia del acontecimiento que estaba ocurriendo en la inauguración de la Iglesia del Nuevo Testamento, sino que, hablando de este acontecimiento, también les era necesario a los apóstoles que les fuera concedido a manera de don extraordinario una potestad extraordinaria. Por lo que el tercer elemento indispensable que constituye al oficio apostólico en este caso es una potestad extraordinaria. El tercer elemento indispensable para que alguien pueda llamarse apóstol, que ostenta el oficio de apóstol, con poderes y deberes extraordinarios dentro de la iglesia, es que debe tener una potestad o autoridad extraordinaria delegada por parte del Señor para este oficio. Sin esta potestad o autoridad, los apóstoles del Señor, los verdaderos apóstoles, no habrían podido ejercer adecuadamente su función como cimientos en la institución eclesiástica del Nuevo Testamento. En el elemento anterior veíamos un poder de obrar prodigios, milagros, pero aquí hablamos de una potestad o autoridad. Esta potestad o autoridad comienza prometida a los apóstoles cuando se les prometió a través de la figura de las llaves del reino de los cielos en Mateo capítulo 16, versículo 19. Acompáñenme, hermanos, a Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra del Señor: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta ahí. Sabemos, hermanos, que estas cosas han sido dichas al apóstol Pedro, pues en el versículo anterior se le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti, dice, a Pedro, como el representante de los apóstoles, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y ya hemos visto en otra ocasión, hermanos, cómo las llaves son la figura bíblica de la autoridad. Cuando en la Escritura vemos este término llaves como metáfora, se refieren a la autoridad. E igualmente, como esta delegación de autoridad fue recibida en el día del Pentecostés y utilizada primeramente por el apóstol Pedro para abrir las puertas de la institución eclesiástica del Nuevo Testamento, el reino de los cielos, a los judíos y a los gentiles. Así es como está teniendo cumplimiento, hermanos, estas llaves y esta autoridad o potestad que les es dada.
El término griego para autoridad es exousia, que en ocasiones se traduce como autoridad, como la autoridad para hacer algo, que se delega autoridad. Pero también significa potestad. Potestad, en este caso, es un término más amplio. Es un término que implica la autoridad, pero que implica también, hermanos, un lugar de autoridad. No solo la autoridad por sí misma, sino un lugar de autoridad. Y además también implica una facultad más allá de lo ordinario para realizar ciertas cosas. Hay entonces un poder en el sentido de autoridad, de potestad en estas cosas. Esa es la razón por la que en ocasiones la versión King James, por ejemplo, traduce el término exousia en algunos textos que vamos a leer como poder. Y hemos traducido como potestad. Y noten entonces el ejercicio de esta potestad. El Señor les dice: te voy a dar las llaves, la autoridad del reino de los cielos. Y entonces esa autoridad y esa potestad que el Señor les dio a los apóstoles, ellos la usaron. Esas llaves de autoridad las usaron en el día, fíjense, precisamente el día que se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. Ese día ellos tomaron las llaves, tomaron esa autoridad y abrieron las puertas del reino de los cielos, abrieron las puertas de la nueva institución eclesiástica para los judíos y para los gentiles, para todos los que estaban allí, con la predicación del apóstol Pedro, en la que se convirtieron, ¿recuerdan ustedes? Como 3,000 personas, ¿se acuerdan? Allí ellos comenzaron a ejercer esa autoridad. Allí estaban abriendo las puertas del reino de los cielos, porque deben saber ustedes, el reino de los cielos, en ese sentido, aquí está siendo representado como la institución eclesiástica del Nuevo Testamento. Está manifestándose aquí a través de la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol predicó y creyeron aquellos, ¿a dónde fueron llevados? ¿Al templo a ofrecer los sacrificios? ¿Fueron llevados a los rituales de la antigua institución eclesiástica? No, estos que creyeron ahora fueron conducidos al ejercicio de los deberes de la nueva institución eclesiástica, pues estos, nos dice Hechos 2, que creyeron, fueron bautizados. Observen entonces cómo ahí se ejerce esta autoridad y este poder para incluir. Y decimos poder en sentido de potestad, porque ahí se ejerció un poder. Porque no solo es la autoridad de parte de Dios, sino que se ejerció un poder respaldando esa autoridad. ¿Cómo se ejerció un poder respaldando esa autoridad? A través de las conversiones, a través de lo que ocurrió allí. También, hermanos, se ha dicho que el apóstol Pedro utilizó esas mismas llaves para abrir el reino de los cielos a los gentiles ahí en Hechos, cuando habla sobre Cornelio desde el capítulo 10. Puesto que él va y les predica el evangelio, les abre las puertas. Ahí está la autoridad otra vez, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es potestad? Porque junto con la autoridad, con el derecho que tenía para hacer eso, viene el respaldo de Dios, como derramando poder, derramando el Espíritu Santo en este caso,
sobre aquellos que estaban allí. Estas llaves de autoridad que fueron dados entonces a los apóstoles, no solo las ejerció solo Pedro, hermanos, sino también los demás apóstoles. Pedro era el representante, sí, y el que había de primeramente, por primera vez, ejercer esa autoridad, esa potestad. Pero luego los demás apóstoles también hicieron lo propio, abriendo las puertas de la fe a las diferentes razas y naciones a los que fueron enviados. Nadie había creído entre los griegos, por ejemplo, en las ciudades griegas, hasta que el apóstol Pablo fue a abrir con esas llaves de potestad y autoridad las puertas del reino de los cielos en Corinto, en Galacia, en Capadocia, en Tesalónica, en Acaya, en todas partes en donde el apóstol estuvo abriendo con esa autoridad, con esa potestad, hermanos, las puertas del reino de los cielos a los que iban creyendo. Y es no solo otra vez la autoridad, el derecho, sino también el respaldo con el poder, en el caso de los apóstoles, extraordinario del Espíritu Santo manifestándose. Observen también que estas llaves de autoridad contenían también la autoridad para determinar o establecer por medio de los mandamientos y principios de la Escritura lo que era correcto y necesario hacer y lo que no en la iglesia y en el mundo. Pues nos dice el texto, a ti te daré las llaves y lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Noten entonces cómo se ejerce también esas llaves, esa autoridad, como atando en la tierra y se atará en el cielo, desatando en la tierra y se desatará en el cielo. Es decir, el Señor les estaba concediendo allí la autoridad para establecer y determinar por medio de los mandamientos y principios de la Escritura lo que era correcto y necesario hacer en la iglesia del Nuevo Testamento. Razón por la que vemos, por ejemplo, a la iglesia de Jerusalén reuniéndose para ver qué va a ocurrir con los gentiles y luego enviarles una carta y decirles: los apóstoles en Jerusalén determinan estas cosas. ¿Quién les dio ese poder? ¿Quién les dio esa autoridad? No lo iban a hacer, pero imaginen que los gentiles dijeran: ¿y quiénes son ustedes para decirnos lo que debemos hacer y lo que no? Ah, somos los apóstoles. Ahí está la autoridad y la potestad que ellos habían recibido y la estaban ejerciendo. Pero los apóstoles no habrían de establecer para la iglesia y para el mundo nada que fuera contrario a los mandamientos de Dios y a todos los principios y propósitos divinos revelados en la Escritura. Es decir, que lo que ellos habrían de establecer no iba a ser lo que a ellos se les ocurría, sino lo que los mandamientos de Dios establecían, los propósitos de Dios y los principios de la palabra. Así que no se trataba de que ellos iban a inventar arbitrariamente algo, sino que ellos iban a aplicar los mandamientos, iban a aplicar los principios bíblicos, iban a aplicar los propósitos divinos, iban a aplicar las profecías del Antiguo Testamento para los últimos tiempos, y a través de esas aplicaciones iban a establecer la nueva institución eclesiástica del nuevo
Testamento, y todo esto a través de la misma escritura. No es que ellos ahora decían, es que allá en el judaísmo le hacíamos así, ahora vámosle haciendo así. No, ellos iban a la escritura a preguntarse, ¿qué haremos en este caso o en estas cosas? Bueno, ¿qué se nos fue dicho? Bueno, por allá hay una profecía que se había dado que decía tal o cual cosa. Y ellos decían, bueno, entonces esto, el Espíritu les revelaba lo que significaba y decía, entonces debemos hacer esto. Ahí los vemos, por ejemplo, cuando se presenta la situación con las necesidades de las viudas en la repartición diaria. ¿Y qué hacen ellos? No dicen, pues vamos a ver, Marín, pues ¿qué hacemos? Vamos a echar un volado a ver qué resulta. No, ellos se ponen a mirar los mandamientos, los principios bíblicos, las profecías sobre los últimos tiempos, y entonces dicen, debe de haber esto, vamos a hacer esto, y se queda establecido. ¿Me explico? Y ahí es como ellos están ejerciendo esa autoridad. Miren entonces que es una autoridad extraordinaria, puesto que en este caso solo ellos estaban estableciendo estos principios en la iglesia del Nuevo Testamento. Porque, hermanos, por ejemplo, en el judaísmo no había diáconos. ¿Se acuerdan? No había evangelistas, pero los apóstoles, mirando las profecías sobre los últimos tiempos, mirando los principios bíblicos, se establecieron y dijeron, así vamos a hacer. Porque eso es lo que vemos en la Escritura, que se había Dios planeado para este último tiempo. Así nos está revelando el Espíritu Santo, dándonos entendimiento para que se hagan así las cosas. Y ellos empezaron a establecer lo que debía haber o no haber en la iglesia, lo que podía haber y lo que no podía haber. Y esa es una autoridad extraordinaria, porque después de ellos nadie más puede decir lo que puede haber y lo que no puede haber en la iglesia. Nosotros no podemos sacarnos de la manga un nuevo oficio y decir, pues ahora, hermanos, vamos a poner, como tenemos la autoridad, vamos a poner nosotros, porque nos dice que llamamos apóstoles, ahora vamos a poner un nuevo oficio, el ministerio de las escobas. Y así hacen en muchas congregaciones, ¿no es así? De hecho, el mismo término ministerio en el sentido o significado que se le da hoy, también, hermanos, viene a ser una situación que raya en la invención, puesto que luego se juntan todos los líderes, ¿no es así? El líder de escobas, el líder de botes, el líder de las sillas, y el líder de esto, y el líder de los jóvenes, el líder de la líder de las señoras, el líder de los señores, y así. Es eso, invenciones de oficios que no están en la Escritura, que no establecieron los apóstoles, que eran quienes tenían esa autoridad extraordinaria para colocar ese tipo de cosas. Autoridad que no tenemos ya nadie de nosotros, más que el oficio apostólico era el único con ese poder y esa autoridad. Solo ellos podían hacer eso. Y si era necesario un líder de jóvenes, los apóstoles lo hubieran establecido, hermanos, y hubiera quedado en la Escritura. Pero como nos lo establecieron, nosotros no tenemos
esa autoridad extraordinaria. Tenemos una autoridad y esa la vamos a ver después, pero no esa extraordinaria para establecer esta clase de cosas. ¿Me explico? Estas aplicaciones de los mandamientos y principios bíblicos, así como revelaciones de las profecías de la economía de los últimos tiempos que ellos hicieron, se constituyeron en la base o el cimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Y para que esto ocurriera, era necesario entonces que ellos tuvieran una facultad, es decir, un derecho y una potestad extraordinaria dada por Cristo mismo y respaldada por el poder de los dones extraordinarios que vimos previamente para que todas estas cosas fueran establecidas. Sí, hermanos, sabemos que los que ahora se autodenominan apóstoles pretenden establecer cosas nuevas, pero para que pudieran tener ese o sentir que tienen ese derecho, tendrían que tener potestad. Es decir, no solo derecho, sino también un respaldo del poder de Dios operando en las cosas. Así ellos fueron los apóstoles delegados con autoridad extraordinaria para el establecimiento o cimentación de la nueva institución eclesiástica o la iglesia del Nuevo Testamento. Potestad que nadie más tuvo ni tendrá después de ellos. Solamente los apóstoles pudieron hacerlo, por lo que nadie puede introducir ninguna doctrina y ninguna práctica en la nueva institución eclesiástica, es decir, la iglesia del Nuevo Testamento, que no haya sido colocada por los apóstoles. Y es la razón por la que se nos ordena, miren, construir encima del cimiento que echaron los apóstoles, dice Efesios 2:20, que edifiquemos sobre lo que ellos ya hicieron. No nos dice, ustedes háganle otra vez, échenle los cimientos. No, dice, los cimientos ya están, ellos ya establecieron lo que se debe hacer en la iglesia, ustedes deben de seguir los cimientos. Porque, miren hermanos, los cimientos, en este caso, ya nos están marcando sobre qué debemos construir. ¿Se fijan? Porque imaginen que ustedes llegan a un terreno donde están los puros cimientos puestos y alguien les dice, pues empiecen a construir ustedes. A alguno de ustedes se le ocurrirá decir y ver donde no hay cimiento, decir, pues yo creo que aquí se puede poner el ladrillo y empezar a levantar la pared aquí. ¿A alguien de ustedes se le ocurre eso? Obviamente no. Vemos los cimientos y ya por consecuencia natural sabemos que la barda va encima del cimiento y no puede ir sobre la tierra así nada más. De manera que con esa figura se nos está diciendo, los apóstoles ya echaron ese cimiento, tú le tienes que seguir por allí. Es lo que está diciendo el texto. Los apóstoles ya establecieron eso y nosotros debemos seguir eso que ellos establecieron. Porque para eso se les dio una potestad extraordinaria solo a ellos. Pero esta no fue la única potestad o autoridad que recibieron los apóstoles, sino que también les fue dada autoridad para enseñar, para bautizar y para mandar. Miren, leamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice la palabra del Señor.
Y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se fijan? ¿Qué le fue dada? Exousia, autoridad o potestad. Autoridad respaldada con el poder. 19. Por tanto, o sea, ya que tengo esa potestad, ahora se las confiero. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahí. Observen la autoridad que está siendo recibida en el versículo 18 y que luego está siendo dada a los apóstoles. El Señor dice: ya tengo yo esa potestad, me ha sido dada sobre todo en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, miren esa expresión, por lo tanto, es decir, ya que yo tengo esa autoridad, se las doy, los mando ahora yo a ustedes a hacer esto. Los mando a que hagan. Y miren que lo que se les dice es: vayan y dice, hagan discípulos. La primera facultad dada por esta autoridad es hacer discípulos. Es decir, ¿qué significa hacer discípulos? El Señor les está diciendo: yo los autorizo a ustedes o les doy autoridad para llamarlos. Porque para que pueda ser discípulo tiene que ser llamado. Para que sea discípulo tiene que ser reconocido como discípulo. Para que sea discípulo tiene que ser admitido como discípulo. Tiene que ser escrutinado para ver si es un verdadero discípulo. Y dice: hagan discípulos. Y para todo esto que dijimos se necesita autoridad. Porque hoy en día, cuando preguntamos a las personas que dicen que son cristianas: pero ¿y tú cómo sabes que eres cristiano? ¿Quién te dijo que eras cristiano? No, pues yo veo, yo sé que soy cristiano, no, yo fui salvo. Bueno, pero miren, allí se necesita autoridad. ¿Cuál autoridad? ¿O por cuál autoridad dices que eres cristiano? Por la mía. Bueno, aquí se requiere autoridad, que una autoridad reconozca que soy un discípulo. Porque miren que el Señor manda a los apóstoles: hagan ustedes los discípulos. Les está delegando la autoridad. Porque imaginen, ellos van y predican el evangelio. ¿Y qué iban a hacer los apóstoles? Predicarles y que se conviertan, y ya luego los convertidos iban a decir: ¿y ahora qué hacemos? Y ellos: no, pues yo no sé, a mí nomás me dijeron que les predicara. Yo no puedo hacer más, yo no tengo autoridad para decirles nada, ni qué hagan, ni qué. No. Se los está confiriendo cuando les dice: hagan discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Todo lo que conlleve a ser discípulos. Le está diciendo: yo les doy la autoridad para que ustedes ejerzan todo eso, que ustedes controlen toda esa situación. De manera que no pudiera alguien decir: pero no, ¿y ustedes quiénes son para decir o nombrarme discípulo? ¿Quiénes son ustedes para decir que sí soy o no soy discípulo? Bueno, el Señor les dio la autoridad y les dijo: ustedes háganlos. No dice vayan y vean y los que sean discípulos recíbanlos. No, dice: ustedes háganlos. ¿Se fijan? Pero hacer discípulos, pues, hermanos, implica la autoridad de hablarles,
la autoridad de recibirles su testimonio de conversión, la autoridad de validarles su testimonio de conversión y la autoridad de respaldarles su profesión como discípulos. ¿Me explico? Porque muchos podrían decir, no, yo soy discípulo, pero si los apóstoles que se les había sido dada la autoridad, no lo respaldaban, no podía ser discípulo, porque bajo qué autoridad estaba siendo discípulo. ¿Me están siguiendo? Tenía y tiene que haber una autoridad allí. Lo segundo que esa autoridad o potestad les faculta aquí, observen, es a bautizarlos. Porque otra vez alguien saldrá y dirá, ¿quién es quién? ¿Por qué ustedes van a bautizar? O alguien preguntará un poco más legítimamente, ¿y quién es quien va a bautizar? ¿Me puedo bautizar yo solo? Esto puede sonar muy básico, hermanos, pero aquí hay autoridad. Ninguno puede bautizarse a sí mismo. Ninguno puede decir, pues yo ya creí, pero como pues no veo aquí quien me bautice, pues yo me bautizo solo. No. Ninguno puede reconocerse a sí mismo sin la autoridad delegada por parte de Dios. Esta es la razón, hermanos, por la que los bautismos, por ejemplo, no son ejercidos por todos los creyentes sin excepción. No, los bautismos, en este caso, son ejercidos por aquellos a quienes les fue conferida la autoridad para eso. ¿Me explico? Porque aquí fue dada a los apóstoles y ustedes van a ir observando, hermanos, que la gran mayoría de las cosas que aquí se mencionan sobre la autoridad fueron delegadas a la iglesia. Luego, fueron delegadas a la iglesia. No tenemos el tiempo para demostrar y mostrar cómo todas estas cosas, pero bueno, ustedes lo van a leer en la Escritura, que son luego delegadas a la iglesia. Es decir, que no solo fue de los apóstoles exclusivo, para ellos fue en el comienzo, para el establecimiento. Una vez que quedaron echados los cimientos, como decíamos en la figura, nosotros comenzamos a construir encima de esos cimientos. Esa construcción, entonces, está la autoridad delegada de los apóstoles. Bien. Lo tercero, en orden de mención, aunque no en orden cronológico, que esta autoridad o potestad faculta a los apóstoles, en este caso era para enseñarles. ¿Se fijan? Pues dice el texto, enseñándoles. En el versículo 20. Enséñenles. Nuevamente, alguien dirá, ¿y quién eres tú para enseñarme? ¿Quién te puso a predicar? Ah, pues el Señor. Hay o debe haber una autoridad delegada. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, autoridad para administrar todas las ordenanzas de Cristo en la forma y manera de su designación. Cada apóstol en todos los lugares tenía poder para predicar la palabra, administrar los sacramentos, ordenar ancianos y hacer cualquier otra cosa que perteneciera al culto evangélico, aunque todo ello conforme a las ordenanzas de Cristo, termina la cita.
Así pues, en este enseñar está incluida la predicación del Evangelio, la enseñanza de todo el consejo de Dios y todo lo que implique la predicación y la enseñanza. Junto con ello, su administración. Es decir, cómo se debe hacer. Se debe hacer sentado, se debe hacer parado, se debe hacer así o se debe hacer asá. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuáles son los requisitos para que éste pueda hacerlo? Ahí nos dejaron los apóstoles ya establecidos estas cosas para que nosotros continuáramos con esa labor. Esta enseñanza pues incluye aún las ordenanzas públicas también correspondientes a la adoración, pues es donde se enseña principalmente la palabra del Señor. En el caso de los apóstoles, ellos tenían autoridad para enseñar en todas las iglesias. En el caso de los dones ordinarios, solo a una iglesia local. Pero la cuarta cosa a la que esta autoridad o potestad les faculta es, miren, a mandarlos. ¿Se fijan? Versículo 20, enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. En ese sentido, ellos son delegados también para mandar a los creyentes a guardar todas las cosas que el Señor les ha mandado. Y aquí se incluyen dos cosas, hermanos. Se incluye la exigencia de la obediencia a los mandamientos de Dios por parte de los discípulos y el gobierno mismo de la iglesia, que es lo que faculta tales acciones. Si les van a enseñar a guardar, es decir, si les van a solicitar que guarden todas estas cosas, allí hay también autoridad. Porque nuevamente alguno va a decir, ¿quién eres tú para decir que eso significa y que eso es lo que debo de obedecer? Ahí está la autoridad. Ahí el Señor les confiere a los discípulos. Porque estos van a decir, ¿quién eres tú para decir que el cuarto mandamiento significa que no debo comprar nada en el día del Señor? Ahí está la autoridad apostólica dada a través del Señor. Y con ello también el gobierno de la iglesia. Otro de los grandes males del evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos, es un libertinaje eclesiástico de toda imposición, dicen ellos. Es un libertinaje eclesiástico del forzamiento a hacer lo que ustedes dicen que debemos de hacer. Porque hoy en día en las congregaciones, en el evangelicalismo, hermanos, sienten y piensan que no deben ser forzados a hacer o a obedecer la palabra de Dios. Sienten o piensan que no se les debe imponer que obedezcan. Para ellos la predicación tiene que ser excelente, tiene que ser interesante, tiene que ser nutrida, pero sin que eso signifique que yo la tenga que obedecer. ¿Me explico? Eso convierte a la predicación en un espectáculo nada más. En una película que voy a ver, y si me agrada el mensaje de la película, entonces lo puedo poner en práctica. Si no me agrada el mensaje de la película, la paso por ahí. ¿Me explico? Pero el texto dice, ustedes les van a enseñar a guardar. En el sentido de les van a ordenar, les van a impulsar, les van a mover a guardar.
Y aunque hoy en día en el evangelicalismo se vive una filosofía de nadie me puede imponer que lo haga, pues miren al Señor que está cediendo la potestad y la autoridad de mandar, de ordenar que se obedezca en todo cuanto Él mandó. En el caso de los apóstoles, ellos tenían esta autoridad, hermanos, y la tenían sobre todas las iglesias, sobre todas las iglesias. Potestad que terminó con su propio oficio. Solo el apóstol tiene potestad sobre todas las iglesias. Y esta potestad terminó cuando el oficio de apóstol terminó. Porque ellos mismos no debían ser rechazados por ninguna iglesia o creyente, pues hacerlo sería oponerse directamente a la autoridad que les fue delegada, sería oponerse a Cristo mismo. Pues si el Señor dice que oponerse a las autoridades civiles es oponerse a lo establecido por Dios, ¿cuánto más, hermanos, a las autoridades que Dios delegó directamente y llamó especialmente para el gobierno de la iglesia? Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, y fue el crimen de Diótrefes por el cual es marcado, que se opuso a la potestad apostólica de Juan en aquella iglesia donde probablemente él era el maestro. Tercera de Juan 1, 9 y 10 termina la cita. Como ustedes recordarán, hermanos, había un hombre, Diótrefes, que tal vez él era, dice el pastor puritano, el maestro en esa iglesia, y el apóstol Juan quería ir a hablar, a predicar en esa iglesia, y Diótrefes no lo dejaba predicar en la iglesia. Pero solo el apóstol tenía la autoridad de decir, voy a la iglesia tal y predicar. Solo el apóstol tenía la autoridad que no se le podía negar. ¿Sí me explico? Las iglesias no podían decir, no le damos chance de predicar. No, era apóstol y tenía y podía predicar. Y Diótrefes es denunciado por eso, porque quiere impedir a un verdadero apóstol que haga aquello a lo que le fue dada la potestad. Repetimos, esta potestad y esta autoridad terminó con el último de los apóstoles. Por eso era una potestad extraordinaria. No es ordinaria. No la comparte con ninguno otro de los oficios. Ninguno otro de los oficios tiene esa potestad. Los que predican, en este caso, pastores y maestros, esos oficios están circunscritos solo al marco de la iglesia local. Es decir, solo ahí tienen y pueden ejercer autoridad y potestad. No en las demás iglesias. Y el último aspecto de la autoridad apostólica que veremos es la potestad para castigar la desobediencia. ¿Los apóstoles tenían potestad para castigar la desobediencia? Sí, hermanos, sí tenían. Segunda a los Corintios 10:6. Dice segunda a los Corintios 10:6. Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Sí? El apóstol está diciendo, estamos listos para castigar. ¿Quién quiere? Pero no debemos pensar, hermanos, que se trata de ningún tipo de castigo físico o de castigo civil, sino que es un castigo espiritual y judicial.
es decir, en la jurisdicción de la iglesia local. Por lo que es claro que este castigo entonces consistía, hermanos, en el poder de la excomunión, en el poder de la censura y de la excomunión, es decir, la separación judicial de cualquier persona o personas de la comunión del cuerpo local de Cristo. Esta autoridad era ese castigar, y es la razón por la que el apóstol Pablo dijo haber él personalmente entregado a Himeneo y Alejandro a Satanás en 1 Timoteo 1:20. Pero como podemos ver en el caso de aquel hombre de 1 Corintios 5, los apóstoles mismos no ejercían este poder, hermanos, sin la concurrencia y el consentimiento de la iglesia local. Porque podemos ver ahí en 1 Corintios 5 que el apóstol manda a la iglesia, a la membresía, reunirse para que determinen la excomunión de este hombre, de este infractor, y el apóstol entonces dice: yo ya lo he juzgado. Y así entonces, sí, los apóstoles estaban listos para castigar, pero no lo hacían, según vemos en el testimonio de la Escritura, sin el consentimiento de la iglesia local. Y esto nos da cuenta de cómo vemos en la Escritura que esta autoridad fue traspasada o delegada a la iglesia local a la muerte de los apóstoles. Toda la autoridad de Mateo 28, 18 al 20 es traspasada o delegada a los oficios de la iglesia que permanecieron. En este caso fueron los pastores y maestros. Los demás oficios que no permanecieron y que eran extraordinarios, entonces la transfirieron a la iglesia. Pero pasemos a nuestro cuarto y último elemento indispensable que constituye a un oficio apostólico, que es una abnegación y sufrimiento extraordinario. Una abnegación y sufrimiento extraordinario. Sí, hermanos, sí, esto también, válgame la expresión, venía en el paquete. En nuestro tiempo muchos anhelan y corren al oficio apostólico cautivados por sus dones, deseando su autoridad o más bien su fama. Sin embargo, hermanos, este oficio apostólico venía, como todos los demás oficios, con una cuenta que pagar, con una carga y un sufrimiento, pero en este caso, dado que era un oficio extraordinario, una carga y un sufrimiento extraordinario, más allá de los oficios comunes y más allá de los creyentes comunes, válganos la expresión. Esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 4. Acompáñenme a 1 Corintios 4 y leamos a partir del versículo 9. Dice 1 Corintios 4, 9. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, ¿se fijan? En último lugar, como a sentenciados a muerte,
porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Hasta ahí por el momento. Luego vamos a continuar, pero hasta ahí por el momento. Cuando uno lee, hermanos, la expresión nos ha exhibido, uno puede entender varias cosas, desde que se refiere a la exhibición en un aparador o hasta un exhibir vergonzoso, ¿no es así? Porque también así se dice, que se ponen a exhibir las cosas. Y cuando uno está leyendo eso, la verdad es que el término original sí es exhibido. Algunas traducciones, incluso la King James, traduce puesto en vez de exhibido. Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles, sin embargo el término original sí es literalmente exhibido a nosotros los apóstoles. Pero esto tiene una razón, hermanos, porque esta exhibición nos está ya dando un contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando, una figura a la que él se está refiriendo. Aquí, por ejemplo, la figura que el apóstol tiene en la mente es la figura del circo romano. Este texto está dicho a una audiencia corintia, ¿recuerden? Un Corinto que está romanizado, ocupado por los romanos, en donde se hacen todas las actividades de los romanos, los espectáculos de la cultura grecorromana. De manera que el apóstol está aquí pensando en el circo romano. Y cuando dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en el último lugar como sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Ahí está hablando del circo romano. ¿Cómo? En el circo romano, hermanos, las presentaciones, se hacían muchas presentaciones en el circo romano. De hecho, en el que está los vestigios que están en Roma, ustedes saben que no, en la base era como madera sobre la que se colocaba arena y debajo había pasadizos y cosas así. Era algo muy ingenioso en el circo romano para que en algún momento pudieran salir de diferentes lugares muchos de los que estaban haciendo el espectáculo. Eran como obras de teatro. El circo romano era como el cine de aquellas épocas, pero todo en vivo, hermanos. Se dice que incluso hubo una ocasión en la que en un circo se llenó literalmente el circo de agua y se introdujeron barcos para recrear una batalla naval y festejar una victoria de un general romano. O sea, todo se hacía, hermanos, como una gran obra de teatro lo más real posible y en una ocasión hasta agua pusieron y barcos reales a navegar allí. Todo esto pues nos habla de que para ellos eso era como, repito, como ir al cine, como ir a divertirse y así. Pero después de los espectáculos que solían ser historias de la cultura popular o cuentos o tragedias griegas, de hecho por eso, como se dice, el teatro lo inventaron los griegos. Todo lo que se estudia en arte dramático son todo lo que los griegos hicieron. Entonces ellos representaban todas esas obras, pero al final de esos espectáculos, hermanos, hasta el final, cuando ya se acababa el espectáculo, ahora sí venía lo bueno, entre comillas, porque ya cuando se acababa esa obra de teatro, entonces se sacaba toda la escenografía y todo lo que había allí. También por eso muchas de las cosas descendían con poleas y se tapaba y
para hacerlo más rápido y desalojar todo rápido de allí para que la gente no se aburriera esperando. Y lo último, hermanos, que se presentaba después de todos esos espectáculos eran los macabros y sanguinarios espectáculos de los cristianos enfrentados a las bestias salvajes. Sí, porque después de todo eso venían o las luchas de los gladiadores o los cristianos enfrentados a las bestias. Y esa es la figura que el apóstol está expresando en el texto. Leamos nuevamente el versículo 9. Porque pienso que Dios nos ha exhibido, podría ser como presentado a nosotros los apóstoles en el último lugar, como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. ¿Se fijan? Ya tiene más sentido, ¿no es así? Pero bueno, ¿qué nos está diciendo el apóstol? Nos está hablando de que todo aquel, dice, que es llamado a ser apóstol, el llamado extraordinario al oficio de apóstol, viene también con una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte. Dice, somos puestos en último lugar. Somos exhibidos al final, es decir, los que vamos a morir. Todos los demás que salieron antes de nosotros solo estaban actuando. Los que en realidad van a morir son los del final. Y nosotros somos los del final, está diciendo. De manera que este oficio extraordinario también venía, hermanos, con un precio extraordinario. Una sentencia de muerte, por eso dice el texto, como sentenciados a muerte. Como diciendo el apóstol, desde el día que fuimos llamados, la sentencia de muerte se dio sobre nosotros. Esta era la copa que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles que también beberían ellos en Mateo 20:23, y el bautismo con el que Él les dijo que también ellos serían bautizados. ¿Se acuerdan cuando la madre de aquellos discípulos fue al Señor y le dijo, Señor, que mi hijo se siente uno a tu izquierda y otro a tu derecha? Y el Señor dijo, no es dado a mí estas cosas. Y luego les dice, ¿podéis ustedes beber de la copa que yo beberé y ser bautizados del bautismo que yo seré bautizado? Y Él estaba hablando de su muerte, de sus sufrimientos y su muerte. Y ellos dicen, podemos, porque pensaban que se refería a la otra copa. Seguramente, ¿verdad? Y el Señor les dice, pues en verdad van a beber. En verdad van a beber de esa misma copa. Y del mismo bautismo que yo seré bautizado, ustedes también serán bautizados. Y todos los apóstoles, hermanos, todos los apóstoles fueron llamados a beber la misma copa del Señor y ser bautizados en el mismo bautismo del Señor en sus sufrimientos y muerte. Todos ellos, sin excepción. Y es la razón por la que se dice que prácticamente todos los apóstoles fueron martirizados, excepto Juan. Esa es la razón, hermanos, por la que se nos dice que todos los apóstoles murieron asesinados, martirizados, públicamente, en diferentes lugares. Unos crucificados, se dice incluso, como Pedro y Andrés, que se dice que murieron también crucificados.
Se dice que Pablo decapitado en ese mismo contexto de los romanos. Todos ellos murieron de esa misma forma, porque su oficio extraordinario también venía con un precio extraordinario. Y miren la abnegación y sufrimiento extraordinarios que el apóstol describe para todos los apóstoles. Versículo 10. Porque sigue hablando de los apóstoles. Nosotros, ¿quiénes? Los apóstoles. Somos insensatos por causa de Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros honrosos, mas nosotros sin honra. ¿Se fijan? Dice el apóstol Pablo, nosotros los apóstoles somos tenidos por insensatos. Y esta no es una queja, hermanos, sino una realidad práctica. El mismo apóstol Pablo tuvo que hacer a un lado la modestia para despertar en los corintios un poco de honra por él y por su oficio. Porque esa es una realidad, hermanos. La humildad y la sencillez cristianas y del oficio hacen muchas veces que los que aún son beneficiados por ese oficio menosprecien al que ejerce el oficio. Porque el que ejerce el oficio no les va a exigir. No les va a exigir la obediencia de la manera que lo haría un mundano. No les va a exigir el sustento. No les va a exigir la honra. No les va a exigir que no le falten al respeto. No les va a exigir que, como decimos coloquialmente, que no se pasen con él. ¿Y qué ocasiona eso en la gente? Esa clase de modestia que se le menosprecia. Y el apóstol Pablo era menospreciado en este caso por los corintios porque no iba exigiéndoles aquello a lo que tenía derecho. Pero los corintios llegaron a un punto de desprecio tal y a una situación tal que venían los que exigían y los corintios les daban: respétenme, honrenme. Y los corintios los respetaban y les daban la honra. Y llegaba el apóstol Pablo que no les pedía eso, que ya se supone que lo deben de dar, no venimos a exigir eso, y no se lo da. ¿Me explico? Venían los falsos y les exigían: quiero mi paga, se retrasaron con mi paga, ¿qué pasó? Mira, me falta de mi paga, ¿por qué no me cumplieron toda mi paga? Y ahí están los corintios dándoles todo lo que pedían. Y el apóstol se da cuenta de eso y dice: y por mí ni se preocupan ni así. Él no les había exigido eso. Nunca les exigía. Y por eso después les dice: creo que hice mal, estoy parafraseando, hice mal al no pedirles nada. Porque ustedes les dieron la mano y se agarran la pata. Y entonces el apóstol abandona la modestia y dice: pues si quieren que les hable como hombre, les voy a hablar como hombre. Y si lo que quieren es que les presuma lo que soy, lo que he alcanzado, ahí les va. ¿Eso es lo que les gusta?
¿Eso es lo que quieren oír? ¿Quieren que el oficial se exalte a sí mismo y que esgrima todos sus logros para que entonces lo respeten? Ahí les va. Y luego les dice, les he hablado todo esto como hombre, pero ustedes me obligaron. Y eso era una realidad, hermanos. Por eso dice, nosotros somos insensatos por causa de Cristo. Es decir, por Cristo, por las ordenanzas de Cristo. Nosotros mejor callamos cuando nos ofenden. No les exigimos honra ni respeto por causa de Cristo, porque sabemos lo que ha ordenado Cristo, porque queremos obedecer a Cristo, aunque ustedes no lo obedezcan. Y eso hace que seamos vistos como insensatos o tomados como insensatos. Pero ustedes son bien prudentes, dice. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros honrosos. De hecho, el original es más expresivo y dice gloriosos. Mas nosotros sin honra. Y miren, hermanos, qué paradoja, ¿no? Con los que ahora se autoproclaman apóstoles. ¿Por qué lo hacen? ¿No es en busca de honra, de fama, de reconocimiento? Cuando el apóstol está diciendo que el oficio del apóstol viene también con estas cosas. Y la razón por la que el apóstol y los apóstoles en su tiempo, hermanos, no recibieron la honra que debían y la honra extraordinaria de su oficio extraordinario es porque su honra y su recompensa estaban en el cielo. Es porque sus nombres están escritos en las 12 puertas de la Jerusalén celestial. Allá estaba su honra, del otro lado. Allá era donde iban a recibir todo. No aquí. Aquí habían de recibir sufrimientos. Miren el verso 11. Hasta esta misma hora pasamos hambre y tenemos sed y estamos desnudos y somos golpeados y andamos errantes. Hasta ahí. Miren entonces, hermanos, qué paradoja con los que hoy en día se hacen llamar apóstoles. Los verdaderos apóstoles no eran ricos. Todo lo contrario, dice el apóstol. Hasta ahorita, dice el apóstol. Hasta ahorita. ¿Qué horas son? Hasta esta misma hora. Todavía tenemos hambre. Los apóstoles no eran ricos, sino que tenían muchas necesidades, padecían mucha necesidad. Y qué contraste con los falsos apóstoles de nuestro tiempo, que se proclaman precisamente apóstoles muchas veces para enriquecerse a sí mismos. Y dice el apóstol, tenemos hambre y tenemos sed, y estamos desnudos. Esa expresión de estamos desnudos se refiere a estar vestidos casi con andrajos, como diciendo, tenemos la ropa tan vieja, tan desgastada, la misma de siempre, que ya está rota.
traemos los calcetines agujerados y andamos así, casi como si estuviéramos desnudos, dice el apóstol. No andamos ostentando ropa de lujo, los apóstoles dicen. No traemos trajes de marca, dice el apóstol. No viajamos en jets privados o en primera clase como lo hacen muchos supuestos apóstoles hoy en día. No, hermanos. Miren el precio extraordinario. Porque a otros oficios el Señor llega a conceder mayores consuelos terrenales. Pero al del apóstol no se lo concedió. Todos ellos murieron así, sin nada. Y también dice el apóstol, somos golpeados. Sí, literalmente. La versión popular dice abofeteados. Pero el término original se refiere a ser golpeados con el puño cerrado. Somos golpeados. Fue a ellos a quienes les tocó vivir bajo regímenes de impiedad que actuaban con castigos físicos, hermanos. Castigos físicos que ya no se infringen legalmente ahora. De manera que un apóstol que no hubiera sido golpeado en ese sentido, no sería apóstol. Todos ellos serán golpeados, literalmente, hermanos. De manera que cuando alguno de esos personajes de hoy en día que pretenden ser apóstoles dijera que es apóstol, hay que preguntarle cuántas veces lo han golpeado o lo han metido a la cárcel, como dice en otro lugar el apóstol, o ha padecido todas las cosas que el apóstol dice, azotes, cárceles, naufragios y todo lo que hemos pasado. Que dice el versículo 9, somos como sentenciados a muerte. Y yo les pregunto, ¿aún quieren ser apóstoles? ¿Aún quieren ser apóstoles aquellos en el evangelicalismo después de todo esto? Porque todavía no termina el apóstol. Dice en el versículo 11 al final, y andamos errantes. ¿Qué significa eso? Dice el apóstol, no tenemos casa para nosotros, sino que andamos errantes. De acá para allá. ¿De dónde salieron entonces esas mansiones que tienen los falsos apóstoles de nuestro tiempo? Pero todavía no termina el apóstol de describir la abnegación y la condición de los apóstoles. Versículo 12. Y nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Siendo maldecidos, bendecimos. Siendo perseguidos, lo soportamos. Siendo difamados, rogamos. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, el desprecio de todos hasta ahora. Y deben saber, hermanos, el apóstol no está aquí deprimido, quejándose
por las cosas que le pasaban. Miren la labor incansable de los apóstoles, teniendo que trabajar incluso con sus propias manos para su sustento. A otros oficios, como los pastores y maestros, el Señor concedió que fueran sustentados. Pero dice el apóstol, nosotros hemos tenido que trabajar con nuestras propias manos. Siendo maldecidos, dice, siendo perseguidos, siendo difamados, siendo tenidos como la basura de este mundo y el desperdicio para todos. Es decir, somos lo más despreciado, lo que es más repudiado para el mundo. Cuando en la antigüedad los creyentes eran atrapados para ser llevados al circo romano, como veíamos, y echados a los leones, era, digamos, en cierta forma, un acto ordinario. Pero cuando un apóstol era atrapado para ser llevado al suplicio, hermanos, se tenía que hacer algo muy especial. Una forma más salvaje, más espectacular, digámoslo así, con aquellos que eran los líderes de la iglesia de los primeros siglos. En ello eran más despreciados y más repudiados. La gente quería que sufrieran más. Que los creyentes comunes, que eran tomados para esos mismos sacrificios. De manera que el oficio de apóstol era una tarea extraordinaria en su propósito, ejercicio y alcance. Pero como hemos podido observar, requería una labor extenuante, extraordinaria, tenía un reconocimiento nulo, sufrimiento, persecución, pobreza y una abnegación que también eran extraordinarios. Pero también, hermanos, también extraordinaria será su honra y su recompensa que está en los cielos. Porque nadie será más honrado que ellos en el reino que esperamos en la eternidad. Y allá tendrán su recompensa de manera extraordinaria también. Oremos al Señor.